El tema del día de hoy realmente es un espacio para sentarnos a tomar una tacita de café o de té o de la bebida que ustedes prefieran. Y es como un paréntesis entre lo que veníamos estudiando acerca de la profecía de Daniel, porque todavía nos queda por revisar ese verso 27. Ya veremos cuándo lo vamos a mirar. Sin embargo, yo les comentaba que para mí el estudio de las escrituras es bastante similar como a una exploración de distintos tipos de paisajes, ecosistemas, por ejemplo, caminar entre montañas y de repente encontrar ríos, valles o llegar a incluso a ver mares. Son paisajes muy diferentes y todos tienen gran riqueza y son para disfrutar. Sin embargo, sin haber llegado siquiera al famoso verso 27, ya escuchaba bastantes comentarios donde había gente muy preocupada diciendo, ay, pero es que ¿cómo así? ¿Cómo así que todo se cumplió? O ay, entonces, ¿qué va a pasar con la teoría de tal? O lo que dice el predicador tal que me gusta tanto. Bueno, surgieron muchas cosas, entonces yo creo que merece que tomemos un espacio para ver qué es lo que vamos a aprender en estos estudios y cuál es mi corazón, qué es lo que yo quiero lograr cuando les estoy compartiendo la manera de estudiar la palabra desde un punto de vista de análisis del texto. Y aquí yo les quiero compartir realmente mi postura. Ustedes no van a encontrar que entre, digamos, todo el abanico de probabilidades de cómo interpretar un pasaje, digamos, de Daniel o de Apocalipsis o bueno, de estos así que muchos queremos entender con el mayor detalle posible. Yo creo que no me van a escuchar aquí diciéndoles la teoría más aceptada es tal, no, porque el propósito mío no es enseñarles qué pensar, sino cómo pensar, o sea, cómo acercarse al texto. Tomemos, por ejemplo, lo que significa apreciar una buena taza de café. Hay cafés que tienen unas notas con unas, digamos, acentos que como florales, ustedes habrán escuchado o no, esto es como, tiene notas frutales o está muy dulce o bueno, tiene una fermentación o algo así. Todos esos términos tan específicos que no necesitamos entender en este momento para el ejemplo, sí son importantes al momento en que si yo, digamos, soy una catadora profesional y yo prefiero los lavados y no me gustan tanto los cafés naturales porque mi preferencia es una y no otra, yo mal haría calificando mal un café a partir de mi preferencia. También mal haría calificando mal un café a partir de su procedencia simplemente porque yo me imagino, es que si es de tal finca, no es bueno, o es que si es de tal terreno, sí es bueno. De hecho, les cuento como dato curioso, en un mismo terreno, en una misma finca de producción cafetera, el café que está, por ejemplo, en la ladera de una montaña, probablemente va a tener unas notas y unos sabores muy diferentes al que tiene otro lado de la finca, otro aspecto. Algunas zonas del terreno puede que haya ciertos minerales más concentrados. Algunas otras zonas puede que tengan más altura y eso tenga un efecto sobre la tasa final. Entonces, al momento de ser un catador, digamos, profesional y, digamos, juicioso, uno tiene que contemplar todas esas posibilidades, que a lo mejor la taza de café que me estoy tomando, si no me gusta, no es problema de la procedencia del café o de cómo lo escogieron, sino que a lo mejor al tostarlo se les pasó el tiempo y quedó súper quemado. O bueno, pueden pasar muchísimas cosas, que algo ocurrió en el procesamiento del café, pero el café de origen realmente esté bueno. Entonces, casi que los estoy invitando como que al momento de analizar un texto, nos convertamos en un catador en el momento de, vamos a descubrir realmente cuál es la riqueza que hay ahí. Y no voy a depender de quién me lo recomendó, quién dice A o quién dice B, sino realmente qué estoy encontrando en el café. Y si hay cosas que yo no encuentro, simplemente yo no las voy a enumerar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos esperarán que al final de Daniel 9 yo les diga, bueno, la teoría más aceptada es tal, o que si analizamos pasajes como, o temas como el del rapto o así, lo que yo les vaya a decir es cuál es mi postura. Lo más probable es que no les voy a decir, lo más probable es que yo les quiero transmitir herramientas de cómo llegar a leer y apreciar lo que realmente dice el texto y ya que sean ustedes los que tengan el criterio y la capacidad de entrenarse más en esas herramientas y de al momento de resumir un texto, estar, digamos, más tranquilos con ciertas cosas, por ejemplo, con el misterio. Cuando se trata de la profecía predictiva, yo no sé si, yo no creo que pueda decir 100%, pero sí la gran mayoría de los casos,
a lo que nos vamos a enfrentar es a lo siguiente. La gran parte de las profecías que se han anunciado en la Biblia se cumplieron ya, muchas, digamos, se cumplieron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que queda por cumplirse realmente es en menor cantidad. Sin embargo, siempre que se habla de profecía predictiva, yo creo que tenemos que estar cómodos con la idea de que hay un punto hasta el que podemos llegar y más allá el texto, la evidencia interna, la evidencia histórica, no nos da para más. Entonces aquí entra la primera herramienta que les quiero compartir y es un corazón supremamente humilde, porque debo llegar al momento en que digo, hasta aquí llego, el texto me dice esto, realmente yo no puedo hacer toda una teología a partir de lo que estoy viendo o a mí me gustaría juntar este pasaje con este, parece que están tan conectados. Si es evidentemente claro y tengo suficiente evidencia de que están conectados, los conecto. Pero si no, yo digo, podría ser, pero no estoy segura. Entonces, a eso es a lo que yo les quiero invitar, eso les va a ser muy útil. Y cuando yo digo, hasta aquí llegamos, en este tema de la humildad, se puede reconocer incluso a nivel de obras como comentarios bíblicos. Un diccionario bíblico o una enciclopedia nos va a dar información acerca del contexto literario, acerca de lo que se estaba viviendo culturalmente en ese momento, qué estaba diciendo realmente el texto. Es súper útil. La geografía del lugar, bueno, muchos otros aspectos. En los comentarios vamos a encontrar las posturas que yo me atrevería a decir un poco arrogantes y las posturas desde un corazón humilde. ¿Cómo se reconocen? Digamos, las que son más arrogantes te entregan como una interpretación casi tan sólida como una roca y que esto no tiene como moverse ni para la derecha ni la izquierda, pero que frecuentemente resulta siendo solamente la teoría que está validando el comentarista bíblico. Un comentarista, digamos, con un corazón más humilde y más sencillo, ustedes van a leer frases como, podría ser que esto se refiera a tal cosa. Cuando reunimos tal y tal y tal evidencia del texto con el contexto cultural, podemos entender tal cosa o definitivamente la evidencia nos da para observar esto como el contenido que el texto nos está diciendo. O no, hasta aquí llegamos, más allá de acá todavía no está claro. Eso es digamos, un comentarista humilde. Entonces, esa es la invitación y vuelvo a lo mismo, así como les estaba diciendo, como volvernos, como aprender a apreciar una buena taza de café, aprender a apreciar lo que la escritura nos dice y saber que hay un punto en que normalmente y sobre todo con la profecía predictiva, normalmente muchas cosas se van a quedar como en la nebulosa. Hasta aquí llegamos y no logramos percibir más allá. Entonces, como para darnos un paseo, lo que sería la interpretación de un texto de profecía predictiva, los invito a que nos traslademos en el tiempo y vamos a estudiar juntos la experiencia que tuvieron los discípulos en los evangelios. Hay una profecía predictiva que se cumplió en muy poco tiempo a partir del momento en que nuestro Señor la anunció. Sin embargo, cómo lo experimentaron los que lo escucharon, nos va a ayudar a nosotros a entender cómo nos puede pasar a nosotros lo mismo, de que al escuchar una profecía de algo que todavía no se ha cumplido, podemos reaccionar de una manera o de otra, recordando cómo fue que reaccionaron los discípulos en su primer momento. Aquí disfrutando de mi tacita de café, tengo frente a mí el texto de las Escrituras en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo y los invito a que tengan ese texto también abierto. Esta escena la vemos, la vemos transmitida en distintos evangelios y es el famoso pasaje en el que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Tenemos muchas lecciones para aprender de ahí y vamos a sacar la primera. Jesús les está diciendo que él va a ir a Jerusalén, que cuando lleguen a Jerusalén, a él lo van a tomar preso, que lo van a matar, pero que al tercer día va a resucitar. Si nosotros estuviéramos entre los discípulos, seguramente tendríamos distintas presuposiciones como las tuvieron ellos. Por ejemplo, ¿a qué se referirá con 3 días? ¿Serán 3 días literarios o será algo simbólico? Preguntas podrían surgir como, por ejemplo, venga, pero es que él es el Mesías. Esto nos lo está diciendo cuando Pedro acaba de decir
Y Jesús le dice que efectivamente Él es el Mesías. Entonces, partamos de ahí. Aquí entra el análisis textual. Supongamos que estamos analizando la conversación. Hey, ya Jesús le confirmó a Pedro que efectivamente Él sí es el Mesías. Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, toda esta afirmación que está ahí, de manera que ya lo sabemos. Si nos vamos, y aquí empezamos a analizar la evidencia interna de la Biblia, otros textos que nos ayuden a entender lo que ocurrió. Sin embargo, el Mesías se supone que no va a morir. Dice la palabra por allá David cuando profetizaba, no vas a dejar que tu santo, que tu ungido vea la corrupción. El reinado del Mesías no se va a terminar. Empezaríamos a atar caos, por ejemplo, de los pasajes de los profetas del Antiguo Testamento donde se anunció que el reinado del Mesías no tendrá fin, que su reino no tendrá fin. Entonces, ¿cómo lo van a matar? Esto no puede ser. Bueno, Pedro, por ejemplo, probablemente esta fue una de las presuposiciones que tuvo y por eso le dijo, no, señor, no lo permitas. De hecho, a lo mejor estaba pensando, si es del caso, nos vamos a las armas, te defendemos, señor. ¿Qué le dijo el Señor cuando le dijo, apártate de mí, Satanás? Dijo, tú estás pensando las cosas a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Entonces, acá es una invitación a dar un paso atrás cuando estamos mirando un texto. Hey, aquí estamos hablando de algo inspirado por Dios. Yo no le puedo meter las cosas que yo ya me imagino, mis preferencias. Aquí les meto otra cosita, algo que está ocurriendo mucho ahorita, digamos, con la movida política y todo. Frecuentemente cuando alguien dice algo, una figura de estas que se está postulando para un puesto de gobierno o así, cuando alguien dice algo frecuentemente, la reacción hoy en día no es, venga, analicemos lo que está diciendo y según el contexto el trasfondo de esta persona, ¿esto es coherente o no? ¿A dónde lleva ahí? No, casi nadie va ahí. Casi tristemente la gente se va a la primera emoción que siente. Ese no me cae bien, ese sí me cae bien. O ese es de este grupo, entonces sí lo acepto. Ah, pero este no es de este grupo, entonces no lo acepto. Eso nos va a arruinar, esa postura nos va a arruinar muchas relaciones y muchas situaciones en la vida, pero sobre todo, aún el destino de un país, pero sobre todo al momento de la palabra, esto no nos puede ser un obstáculo. El hecho de que mi predicar favorito me enseñó esto, o yo misma, personalmente yo les cuento, pasajes como Daniel, yo antes de hacer mi escuela de estudios bíblicos y mi escuela de ministerio, yo llegué a enseñar una de las posturas, una de las teorías que hay, la más de moda de hecho, y yo la enseñaba con gráficos, con diagramas, con un montón de cosas, y la enseñé como si fuera la Biblia. Tuve que pasar por el proceso de entender, oiga, así no se hace. Lo que yo puedo percibir no es la Biblia, o sea, una cosa es la Biblia, otra cosa es lo que yo puedo interpretar y yo ahí tengo que ser más respetuosa. Y yo puedo decir, esto puede ser, pero si no esto, pero, o sea, pero yo no tengo todas las herramientas para decir 100%. Pedro y los discípulos en este contexto de esta profecía, el Mesías va a ser entregado a los hombres, va a morir, pero al tercer día resucitar. Ellos tenían un trasfondo de conocimiento de escrituras invaluable, maravilloso. Estaban más cerca de nosotros, de los profetas, de lo que se escribió en Israel, que lo que nosotros estamos. Y sin embargo, miren, y es súper divertido cuando leemos cómo en otros evangelios dice, ellos no entendían lo que él les estaba diciendo. Creo que es Juan que nos dice después, cuando ya se cumplió y resucitó, ellos se acordaron, ah, esto fue lo que él nos dijo. De manera que si esto ocurría en el contexto de los seres más cercanos a Jesús durante su ministerio, que una profecía tan simple que no pasa de un versículo o de dos, y que había tantas posibilidades de interpretar y que ellos no la entendieron. Ellos podían, o sea, una postura humilde hubiera sido, según lo que él nos está diciendo, va a morir, lo van a matar. Y 3 días va a estar en la tumba, porque por ahí dice también que como los mismos 3 días y 3 noches que Jonás estuvo en el pez y que después va a resucitar. Si miramos lo que él nos está diciendo tal como es, así va a ser. Pero ya todas las otras presuposiciones, no, el Mesías no puede morir, no, tal cosa, tenían razón. Pero sí, lo que pasa es que tal vez todavía no habían, o tal vez no, segura, ellos todavía no habían captado que mucha parte del ministerio de Jesús se cumplió cuando en su primera venida, pero ya la parte como juez y la del reino, pues que ellos esperaban político, digamos, en la tierra era otra cosa que sería al final de los tiempos. Ellos todavía no dimensionaban
ese fraccionamiento o esas dos cosas que aparentemente, porque de hecho, miren, miremos acá, Jesús les había dicho en el verso 21, dice, comenzó a decir a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Ese es el verso 21. Cuando pasa esto de Pedro, este famoso pasaje donde Jesús le dice que se aparte porque él está pensando las cosas a la manera de los hombres y no a la manera de Dios, él ya les da una enseñanza ahí donde dice el que quiera perder su vida la hallará y todo eso. Mucha parte también que les tal vez podría llevarles a no querer aceptar ese padecimiento del Mesías, podría ser el temor de que ellos mismos también fueran, ¿cómo así? Si lo matan a él, los matan a todos, el miedo a la persecución. Y ese temor a la muerte, como dice por ahí Hebreos, es algo que el enemigo usa para desviarnos, para amedrentarnos, para esclavizarnos a cosas que no son buenas. Entonces, él les está diciendo, no le tengan miedo a eso. El que quiera perder su vida la vaya realmente, o sea, no le tengan temor a eso. Entonces, ahí le está diciendo en el verso 26, ¿qué provecho puede sacar una persona si se gana todo el mundo, pero pierde su alma? Bueno, ¿cierto? Pero miren en el verso 27, porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Miren, un pasaje tan corto y ya estamos viendo que hay dos momentos diferentes de cumplimiento. El inminente momento de esos 3 días y 3 noches del Señor en la tumba, después de haber sido asesinado brutalmente, torturado, para resucitar. Y acá en el verso 27 ya está hablando de algo que es escatológico, ya es de la segunda venida, ya es cuando Él venga en la gloria de los ángeles para recompensar a cada uno según su conducta. Entonces, si hubiéramos estado ahí entre los discípulos, el mismo Pedro se confundió, los discípulos no entendieron. Entonces seríamos nosotros tan arrogantes de pretender que hubiéramos tenido la interpretación total y completa. No. Lo más saludable hubiera sido, venga, esto es lo que está diciendo. Según lo que nos dice, son 3 días y 3 noches lo que viene. De todas formas, por trágico que nos parezca que el Mesías sea asesinado brutalmente, pues no tenemos que tenerle miedo a la muerte porque si nos van a perseguir, ya el Señor nos dice, bueno, el que quiera salvar su vida lo perderá, ¿cierto? Sin embargo, no tenemos por qué asumir de que, hey, pero si el Mesías va a reinar por siempre, pero si el Mesías va a venir como juez, eso es verdad, eso está predicho en todo el Antiguo Testamento. Pero el Señor acá como que les dice, tranquilos, que esa parte sí se va a cumplir. Entonces uno ahí presente diría, pero ¿cómo se va a cumplir? Ahí yo me tomaría otro sorbito de café y yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo va lo uno con lo otro? ¿Cómo puede hablarme de un Mesías glorioso que viene a juzgar y a recompensar a cada uno según sus obras cuando me está diciendo de que el Mesías va a morir? Bueno, entonces aquí mi postura humilde es, pues él dice eso, el texto no me da para más, lo que él dijo no da para más, yo no entiendo, esperemos a ver.